Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. Muy bien, nuevamente en un bloque más de Justicialismo peronista, y vamos a volver con el método Raster y nuestras queridas casas peronistas para llevar un poco la idea a los compañeros y de alguna manera, de esta forma humilde de capacitación, de formación, trasladar la información, los datos, como para poder ir elaborando cuestiones como estas en cuanto a organizar y movilizar al pueblo en esa geografía humana que tenemos los compañeros y compañeras como vocación legada por Juan Domingo Perón de aquella revolución justicialista. Método de Raster, casas peronistas, son casas de compañeros y compañeras que se suman día a día para visibilizarse, a poner sus hogares lo más preciado que uno tiene, su casa, y expresarle a toda la barriada, a todos los vecinos que formamos parte del movimiento nacional peronista y el quehacer político diario de una militancia de ciudadanos y ciudadanas que amamos a Evita y Perón, que militamos el modelo argentino para un proyecto nacional y popular que dignificó y conduce en el pueblo de la provincia de Buenos Aires, en todo el país, el peronismo. Y entonces me dicen, no, pero armar una casa peronista, vos sabés que la gente, que todo... Yo digo, Perón, en 1943, siendo militar, la experiencia que tenía el pueblo de los militares, ya solamente imagínense, durante el gobierno de Irigoyen, el demócrata Irigoyen, los militares masacraron al pueblo santafesino en las plantaciones de la forestal, de los ingleses que producían tanino con el quebracho, las plantaciones de quebracho. A los hacheros les pagaban con nada, les abusaban la familia, las mujeres, las hijas, los pibes, ¿sí? Y entonces, en ese contexto, los militares, cuando la gente reaccionaba, los asesinaban a tiros, los fusilaban. También después tuvo la Patagonia trágica con otros militares que asesinaban las rebeliones sindicales, laborales de la gente que trabajaba en el agro, por allá por la Patagonia, con el frío, con condiciones paupérrimas, en beneficio de los británicos, de los ingleses. Y por último, si alguno se quedaba con ganas, las jornadas de la Semana Trágica de Buenos Aires, de las huelgas de las metalúrgicas Bacena, donde los militares también mataron cerca de 1.376 obreros, ¿sí? Y 800 fueron en cana, con suerte diversa, obviamente, capaz que engrosaban la fila de los muertos. Y en ese contexto sale un coronel del ejército a plantearle al pueblo que se puede vivir de otra manera y que necesitaba la propuesta, las ideas del pueblo para construir su gobierno. Ese proceso político de recopilación, ¿sí?, de las demandas del pueblo diversas, viviendas, trabajo, lo que fuera, justicia, de tener una persona presa, la diversidad de propuestas e ideas que conformaron primitivamente ese banco de ideas por cada pueblo, por cada ciudad, por cada barrio de una ciudad, para poder armar un plan de gobierno. De esto se trata la construcción, la obtención de autoridad política. La autoridad política no viene de terminar una elección a los tumbos. Todo lo contrario, la autoridad política proviene de este proceso. Y así fue como se logró la revolución justicialista, ¿no? De tener un país políticamente soberano, con soberanía política, con independencia económica, a partir del 9 de julio de 1947, donde se termina de saldar la deuda externa que venía arrastrada por el acuerdo entre los Bryan Brothers, este verso, que de un millón de esterlinas se convirtió en 12 millones de esterlinas, ¿no? La usura anglosionista que ya venía fermentando de aquella época, de cómo los sionistas mezclados con los anglosajones inventaron la deuda externa, la City de Londres y el Fondo Monetario y la mar en punta. Por eso digo, la única manera de revertir esto es con el pueblo. No hay otra fórmula. El pueblo jamás se equivoca porque sabe lo que quiere siempre.
siempre. Y un dirigente tiene que vivir dentro de la situación del pueblo, no por fuera llevar adelante un proceso político. Y organizados para aportar ideas, propuestas y opiniones, ordenadamente, no en el debate pelotudo que algunos prefieren para poder seguir manteniendo el sistema, pero desde la izquierda, ¿sabes? Desde la izquierda. El debate permanente, la contradicción primaria y secundaria, porque nos gusta boludear y que pase el tiempo. Se perdieron 20 años de la década ganada boludeando, ¿sí? Y así terminamos en Milei. Que esa es la salida que buscó el pueblo, no se quejen. Es la salida que buscó el pueblo. A tanto debate, debatimos tanto que encontramos el ideal. Nos pidieron un caballo y le entregamos un camello. ¿Qué es Milei? No es caballo, pero es un camello. 2 jorobas, 3 jorobas, qué sé yo cuántas tiene. Con único aportar ideas, propuestas, opiniones ordenadamente que reflejen el sentir y deseo de la gente, con el único fin de colaborar y facilitar la conducción organizada de la demanda política del pueblo en la generación del programa de gobierno y los diseños en esta época de constructores tan ansiosos en las redes sociales. ¿Por qué no nos podemos elaborar cuadra por cuadra, casa por casa, persona por persona, sobre el diseño que queremos del país para adelante? Porque es el tiempo del pueblo, de un pueblo constructor, no de un pueblo sufriente, de los únicos constructores de las políticas públicas que producen cada uno, desde su casa, hablando con la flaca, con la gorda, con tu pareja, ¿sí? Con tu hermano, con tu primo, con el vecino, con los hijos del vecino, los amigos de los hijos, los amigos de tus hijos, cada día con su trabajo, desde el lugar que sea y de donde se pueda. Es la construcción del poder popular, que tanto habla, tanto se llenaron la boca, pero nunca lo construyeron, para la gestión de gobierno. Son los vecinos que se acercan con una idea, una propuesta, y que construyen un banco de ideas en una casa, llámale casa peronista, ¿sí? Porque corresponde a la historia, o es el único reconocido por Obama, el único líder o el único presidente o conductor revolucionario que hubo en América, fue el único que aplicó el método de Raster y con éxito. Se llamó Juan Domingo Perón. Y esas unidades de militancia de método de Raster, cada 9 celdas o cada 9 manzanas, te puso casa peronista. Entonces tiene derecho a que se use el nombre, que se respete el nombre. Que poseen un consejo económico que coordina las mesas temáticas de esas ideas, proyectos o programas políticos, y un consejo político para darles los diseños de ejecución a esas ideas que expresan el deseo y sentir de la gente. También tienen un consejo político, aparte del consejo económico, para detectar las personas y familias que sufran problemáticas sociales. Tienen también un consejo político para darles los diseños de ejecución a esas ideas que expresan el deseo y sentir de la gente, y que sea la antesala de preparación técnica de esas ideas y proyectos para convertirlos en programas políticos. Su consejo político también fija cuáles son las localizaciones prioritarias, los sectores etarios, los sectores sociales etarios por edades, que van a afectar esos programas políticos en desarrollo con los vecinos. Vea, la idea es que salga de cada barrio, ¿sí?, en este proceso extraordinario de rasterización, según el método de raster en casas peronistas, que salgan las ordenanzas terminadas, que salgan los proyectos de ley provincial terminados, que salgan los decretos municipales, provinciales terminados. No hace falta tener un ejército de lame no sé qué o rasca no sé qué, como asesores para que te digan un tipo de La Plata o de la Casa Rosada que hace falta en la Palangana, en el barrio La Palangana de Gregorio Laferrere. Porque lo imaginan, ni tienen una puta idea qué es. Así nacieron el Registro Nacional de Barrios Populares, que no sirve por una mierda, ¿sí? Pues no refleja nada. Consejo político para darle esos diseños de ejecución, esas ideas que expresan el deseo y sentido de la gente. Un consejo de servicio público también para detectar personas y familias que sufran problemáticas sociales, para colaborar militando en la gestión de gobierno, informando a las áreas de pertinencia del Estado municipal, provincial y nacional. Otra característica extraordinaria de estas unidades de militancia, las casas peronistas,
del método de Raster es la visibilización. Es una de las mayores virtudes que tienen las casas peronistas, porque muchas veces tenemos vecinos y vecinas que sienten la necesidad de aportar una idea, una propuesta y militar la gesta política de un proyecto de gobierno. La gesta política militar, la gesta política de un proyecto de gobierno. Ahora, ¿qué es militar la gesta política de un proyecto de gobierno? Es casualmente convertir en un programa político tu idea y propuesta, esa que te sentaste con tu mujer, con tu pareja, o vos con tu marido, con tu pareja, y dijiste, che, a mí se me ocurre que esto puede funcionar, y lo escribís. La idea, estoy hablando de una idea propuesta, no tenés que desarrollar un proyecto científico, es una idea propuesta, simplemente una idea propuesta, el título más algún comentario, ¿sí?, que te permita expresar qué considerás vos que hace falta en el barrio, qué considerás vos que hace falta en tu familia, sea trabajo, lo que sea, estudio, lo que venga. Si eso es inalcanzable, si el costo para viajar y ir a la universidad es impresupuestable, no puede entrar en el presupuesto de una familia. Hay un montón. No se me ocurre a mí, porque si no paso a ser un asesor más de estos boludos, como tienen estos boludos, de imaginar lo que hace falta en un barrio. Hace falta que el vecino piense, lo escriba y lo lleve a una casa de estas, una casa peronista, ¿no?, y lo lea para que después se vote, ¿sí?, y se apruebe en un plenario. No se apruebe, sino se vote cuál va primero y cuál va después. Siempre va a estar, por formar parte de ese proceso, ¿no? Son vecinos que tienen una propuesta, una opinión sobre un tema político y sienten lo mismo que nosotros, que vos, que yo, compañero, compañera, pero a veces no se animan a expresarlo. Y muchas veces se callan la boca en la carnicería, en la verdulería, cuando surge una discusión, y se van resignados sin poder dar cuenta de su testimonio, su propuesta, de su reflexión o de su palabra. Se ven muy reducidas sus posiciones ante la industria de desinformación comunicacional de los medios y las redes sociales, que interpelan la agenda política y que muchas veces no expresan al pueblo porque sus opiniones son compradas y pagadas por grupos económicos globalizados sin interés nacional, ¿sí?, ni regional ni un carajo, ¿sí? O sea, son poderes, tampoco, digamos, son economías concentradas, son recursos financieros concentrados, que si vos pones en marcha el país y pones en marcha tu moneda, sabes te puede pasar esos intereses por no te da el sol, ¿sí? Por eso la Casa Peronista es el orgullo que nos legó Juan Domingo Perón para protagonizar y pertenecer a nuestro movimiento nacional peronista, de bases populares, de vecinos organizados y movilizados. Esas son las bases populares. Para visibilizarnos y dar cuenta ante la barriada, ante el verdulero hermano boliviano que está desde la mañana temprano hasta la noche dando cuenta de su esfuerzo, su sacrificio, del compañero paraguayo que viene también, hermano paraguayo que viene también a resolver un problema porque se te filtró el techo y necesitas un buen albañil. Esa es nuestra barriada, nuestro medio social, mezclados como corresponde, ¿tá? Y qué lindo que nos podamos juntar a leer las propuestas de cada uno, sin burlarse nadie, sin malos modales, sin nada, simplemente tratando de interpretar e integrar eso que es diferente. Porque las ideas distintas tienen valor en función a la suma de sus diferencias, no de sus similares, de sus diferencias. Las ideas distintas valen por sí mismas en función a la suma de sus diferencias, porque de dos ideas distintas va a surgir una tercera sumada, las ideas distintas, superior a las anteriores, a las dos anteriores. Seguro que sí. ¿Sí? Por eso, para visibilizarnos y dar cuenta en la barriada de nuestra convicción y poder reflexionar la agenda semanal, mensual, de la política municipal, de aportar nuestras propias ideas, pero además, ¿qué les parece a nivel provincial esto para cambiar aquello? Y la política del país con nuestros vecinos, con los hijos de nuestros vecinos y los amigos de nuestros hijos. Tomando un mate, a veces compartiendo un fideo, lo que sea, y en especial nuestra amistad. Y evitar así a veces también que algunos vecinos sean tentados
por los agitadores, estos retardados mentales que operan las expresiones políticas electoralmente contrarias al interés popular. Entonces, tener las herramientas que nos van a servir para resignificar y convertir las operaciones mediáticas, pero también para volver a ganar la calle y generar con datos reales la ascendencia de políticas públicas adecuadas al sentir y deseo de quién, de la gente del barrio, de nuestro vecino, del que vive al lado, del que vive en la otra cuadra, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del método de militancia? Bueno, el método de las casas peronistas que realizamos, que llevamos, que capacitamos, que divulgamos, que conferenciamos, se conocen científicamente y está basado en el método de raster para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento y visualización de las ideas, proyectos de nuestros vecinos, de los vecinos, de los datos geográficos de humanos, de seres humanos, de esta militancia vecinal. Y no hablo del vecinalismo, si estoy hablando de cualquier partido político que esté dando vuelta por ahí, que integren este método de desarrollo vecinal, ¿sí? Sobre la organización, movilización y el ordenamiento de los procesos políticos de su geografía humana. Por eso dije, cuando hablo de partidos políticos en plural que adopten, que se apropien de este método, estoy hablando de que las ideologías valen, por ser diferentes, en función a la suma de sus diferencias, no de sus similitudes. No existe pensamiento único. ¿Por qué lo vamos a promover? Para el ordenamiento de la demanda política humana, esta geografía humana, ordenamiento de los procesos, para esto sirve este método raster, ¿sí? Sobre la organización, movilización y ordenamiento de los procesos políticos de su geografía humana, de estas propuestas que lleva la geografía humana y estas ideas. Para el ordenamiento de la demanda política humana en banco de ideas. ¿Por qué son las ideas y propuestas? Es demanda política, pero no que me demanda política que expresa el barrio. En banco de ideas propuestas, IP, por cada casa peronista, con este método de raster, ¿sí? Que reúne 9 celdas o manzanas. En el método de raster llaman celdas a las manzanas, le llaman celdas de geografía humana a las manzanas de geografía física, ¿se entiende? Que organicemos cada 9 manzanas o 9 celdas para el proceso de la promoción ascendente de los programas, de políticas públicas que provendrán de los vecinos para que en su posterior preparación técnica se incorporen como programas de un plan de gobierno, de la base programática electoral, creado por la propia preparación humana del poder del proceso político de los vecinos. Vean, ¿quién inventó el método raster? Y lo inventó un señor que se llamaba Frederick Ratzel, que fue el creador del método raster, fue biólogo, geopolitólogo, 1870 más o menos vivió este hombre, politólogo, geógrafo, zoólogo, politólogo y profesor universitario. Fue un científico alemán, creador de la geografía humana o antropogeografía y su interrelación con la geografía física que se modifica cada minuto a través de ¿qué? De la rasterización de la geografía humana con su método de raster. Inclusive durante el proceso político se puede capitalizar como la militancia vecinal alternativa y esencial que organiza a los vecinos en la militancia formal, que ya experimentamos en varios casos con éxito variable, casi siempre en ninguna parte. Y es esencial a la democracia o principal, precisamente porque abarca sujetos y ámbitos distintos, pero barrios céntricos, ¿sí? Es decir, el proceso político transita desde la periferia existencial del pueblo hacia el centro de gravedad del poder político. Qué interesante esto, ¿no? Porque apunta específicamente a movilizar los vecinos y organizar los barrios, es decir, reconquistar la calle como ámbito indiscutido de la política, porque la política es un evento público y no privado, no tiene que estar encerrado entre 4 paredes, sino celebrarse en la vereda, en la plaza, en donde sea, pero que sea público, que pasen los otros vecinos y vean, ¿sí? No se escondan adentro de un club, adentro de un salón, no, salgan a la calle, por favor, ¿sí? Porque comprende una práctica política metódica y sistémica, no es casuística, ni circunstancial, ni azarosa. Nadie puede formar parte de un plenario de una casa peronista si no va con una propuesta, una idea propuesta para poder contribuir a enriquecer ese banco de ideas. Si no, tiene sentido.
¿Y cómo convocamos a la militancia vecinal? La convocatoria se basa en la búsqueda de personas y familias que desean sumarse al desarrollo del barrio, contribuyendo con su aporte y su tiempo, que son 40 minutos diarios en las primeras 2 semanas, y un plenario de 90 minutos, 1 hora y media, no más, cada 13 días. Y al servicio político de la militancia política, económica, endógena a sus propias iniciativas locales. Gastás menos tiempo que yendo al club o jugando un partido de fútbol, gastás mucho menos tiempo, ¿sí? Pero además sumás al bien común, al tuyo y al de los demás. Además, son personas que llegan a comprender que deben destinar un tiempo al servicio político desde la militancia política, pero aplicado a mejorar su vida social y particular, y a través de mejorar su medio de vida colectivo con sus vecinos de la barriada, ¿no? Consideran, debido a ello, que la militancia política es el instrumento más adecuado a esos fines y conforman el grupo social de idealistas siempre presentes en muchas comunidades de la sociedad civil, de la civilización humana de nuestro mundo, en la cooperadora del colegio, en la cooperadora de la parroquia, en la cooperadora del hospital. Siempre están estos seres humanos de naturaleza idealista. La geografía política del territorio se ordena geográficamente a partir del circuito electoral para abajo, se delimitan secciones o cuadrículas de 9 manzanas o celdas por cada casa peronista. Este es el territorio de pertenencia y concurrencia de las casas peronistas. Esta geograficación conforma un grupo social promedio de 350 familias, a razón de 32 a 40 familias por celda o por manzana, y de 1.200 personas electoras cada 9 manzanas, ¿no? Luego, cada 20 casas peronistas se aglutina una unidad básica de casas peronistas y forman una mesa coordinadora de la unidad básica. Esta geograficación u ordenamiento geográfico reúne 180 manzanas y un grupo social promedio de 7.000 familias y de 24.000 personas. Luego, hacia un grado mayor de organización, entre 2 a 4 unidades básicas, conforman un ordenamiento geográfico de un circuito electoral, que es un nodo electoral del centro de gerencia política del municipio o distrito electoral. Por ejemplo, La Matanza posee un trazado aproximado de 21.000 cuadras y 5.250 manzanas o celdas raster. Esto equivaldría a establecer 584 casas peronistas con cuadrículas de geografía humana de 9 manzanas o 9 celdas cada una, ¿no? 584 casas peronistas con un territorio de 9 celdas cada una, para encuadrar la totalidad del territorio, reuniendo una masa crítica. Fíjense ustedes, 150 militantes, vecinos militantes por cada casa peronista, con una movilización, organización de militancia total, en el caso de La Matanza, sobre 584 unidades de militancia o casas peronistas, de 87.000 militantes reales, con un programa político propios, es decir, predicadores y jefes de equipo. 87.000. Perón pudo reunir 100.000 en todo el país. Estamos hablando de 87.000 militantes en La Matanza, es decir, la geografía, la demografía creció. No, desde aquel 1943, ahora creció, por supuesto. Con un coeficiente de masa crítica de 150 militantes por cada casa peronista, 17 vecinos militantes y compañeros por cada manzana o celda raster, es decir, 17 vecinos compañeros militando el sentir, el pensamiento de las ideas propuestas cada 32 a 40 familias por cada manzana o celda de geografía humana. El método de militancia tiene una práctica de tiempo circunscripta a periodos continuos y sucesivos de 13 días. Entonces, luego de militar el grupo social del territorio o territorialización, calle por calle, casa por casa y persona por persona, se desarrolla una reunión de vecinos o plenario, una reunión plena, en esa casa peronista cada 13 días, desde donde cada vecino integra una idea, propuesta u opinión o una agenda política y banco de ideas. Este periodo de 13 días posee 3 etapas de militancia del método político. En primera etapa, 6 días, difusión, entregando folletos, formularios para que los compañeros, los vecinos, formulen su propuesta o idea para el banco de ideas. Consiste en realizar contactos en cada uno de los domicilios de las 9 manzanas o celdas raster
de esa cuadrícula o sector, distribuyendo esos folletos, formularios temáticos, donde el vecino redacta brevemente el título y cuál es su idea propuesta. Además, incluirán la dirección, fecha y hora de la reunión plenaria, la reunión plena que se celebrará en la Casa Peronista a cargo de ese sector, invitando al vecino a traer y desarrollar en conjunto su mejor idea o propuesta para el barrio, que pasará a leerse, a la lectura, y luego a votarse según el título y lo que pretenda el barrio, ¿no? ¿Sí? Votar, no aprobarlo o desaprobarla, sino darle una prioridad en ese banco de ideas, una posición, ¿sí? Una propuesta para el barrio y para su familia. Integran su iniciativa a un banco de ideas de Casa Peronista y protagonizan su desarrollo como programa político. Esto es fundamental, no es que se va la propuesta y te vas, como cuando vamos a votar. No, después tenés que sumarte, cuando se elige en una determinada prioridad tu propuesta, tenés que sumarte a la mesa temática que va esa propuesta a convertir en un programa político, con la tutoría, la mentoría de los compañeros que están a cargo de la coordinación y conducción de la casa, ¿no? Pero es fundamental de que tu idea, vos te hagas cargo de tu idea propuesta y termine desarrollando un programa político, que pueda terminar siendo una ordenanza, un proyecto de ley, lo que sea. Pero es fundamental de que esa propuesta, esa idea que se te ocurrió, tenga autoridad política propia, ¿sí? No sea un papelito escrito nada más. La segunda etapa de 6 días, cuando entregamos los folletos para que los vecinos formulen su idea, después viene otra etapa de 6 días para escribir al vecino para esa reunión plena o esa reunión plenaria, persuadiendo de traer su idea propuesta, si no, no puede participar de ese plenario. La condición es que vos llegas al plenario para leer tu propuesta, es decir, llegás al plenario con una idea propuesta en la mano. Consiste en escribir vecinos para la reunión convocada, a los contactos establecidos en la primera etapa, cuando llevamos el folleto o formulario, con una segunda recorrida por cada uno de los domicilios de las 9 manzanas o celdas del sector de la Casa Peronista. Los compañeros militantes llevan consigo una planilla de inscripción y el mapa trazado en la cuadrícula de 9 manzanas o celdas. Esto sirve para situar a los vecinos de las familias participantes y esquematizar nuestro mapa para tener una noción espacial de esa geografía humana de todos los miembros de la organización que se va construyendo, que se van sumando día a día. ¿Sí? Por lo tanto, la tercera etapa es la reunión plena, ¿sí?, para su control y comprobación de cada idea propuesta para incorporarlas al banco de ideas. Consiste en la lectura de todas las ideas propuestas que llegan en las manos de los vecinos y evaluar el número de personas que asistieron a la reunión. La asistencia histórica es del 8%, la participación de todo lo contactado, las 350 familias contactadas, solo llegan el 8%, como corresponde, porque ese es el número de idealistas que tiene ese sector social. Si el número de asistentes está entre las 25 a 32 personas, la tarea de difusión y la inscripción ha sido óptima, ¿sí? Sobre 350 familias, 30 personas es óptima, por la que las manzanas de los asistentes se fotografía en tono verde, todo verde, ¿sí?, de esas 9 manzanas. Si la reunión, o sea, la manzana donde provienen los asistentes, ¿sí?, si la reunión ha sido entre 15 y 20 asistentes, el resultado es medio y se pintan de color amarillo, ¿sí?, por lo que se deberá nuevamente realizar una recorrida de inscripción a una nueva reunión dentro de 13 días, pero sumando la colaboración protagónica de los asistentes. Si ha sido entre 5 y 10 asistentes es mala y las manzanas de los asistentes se geografican en todo rojo, por lo que se deberá nuevamente realizar una recorrida de difusión e inscripción a una nueva reunión de 13 días, como si recién se empezara de vuelta, ¿sí?, nuevamente. Dentro de 13 días, pero sumando la colaboración de estos que son entre 5 y 10 asistentes nada más. Esto es fundamental porque se socializa la tarea, ¿sí? Objetivo del sistema y organización. Habitualmente vinculamos la palabra servicio político, o sea, vinculamos o pensamos que es igual la palabra servicio político con servicio público, con responsabilidades estatales o gubernamentales, mientras que todo aquello que está en la llamada esfera privada o sociedad civil no sería servicio político. Sin embargo, acá vemos que el servicio político proviene del sector privado, si se quiere. Sin embargo,
es esa una visión sesgada, limitada y errónea del significado del servicio político. Fueron los antiguos griegos, por eso digo que la ciudadanía es la que ejerce el servicio político, no los funcionarios, el sector público. El servicio político proviene de la ciudadanía, del sector privado, si se quieren, lo quieren denominar así. Porque fueron los antiguos griegos quienes crearon la polis, porque militar es servir a todos los que conformamos la comunidad del Estado-Nación, del Estado municipal, del Estado-provincia. Y si el pueblo es la patria somos todos nosotros que consistimos la sociedad de este Estado, nacional, municipal o provincial, que tiene un gobierno municipal, provincial y nacional, pero no es el Estado. El gobierno no es igual que Estado. El Estado es una cosa que es toda la sociedad argentina y el gobierno es el que elegimos para poder conducir y administrar el Estado, conducir y administrarnos a nosotros, a todos nosotros. Como enseñaba Evita, que la política sin la gente es un engaño, como decía Perón o Hugo Chávez Frías, sin la gente imposible nada. De esto podemos entender, compañeros, para ir concluyendo, que no es humano no tener un corazón que solidariza con el dolor. Igualmente no tener un corazón que rechaza la injusticia social tampoco es humano. No tener un corazón que está dispuesto a luchar por la vida y el amor tampoco es humano. No tener un corazón que discrimina entre lo verdadero y lo falso tampoco es humano. Por eso, cuanto más alta y noble sea la causa de construir nuestro proyecto político con una base de vecinos organizada y movilizada, cuanto mayor sea la herencia que dejemos en una sociedad de justicia social realizada, cuanto más grande sea el beneficio de todos nosotros con sucesos de justicia social, entonces mayor es la militancia que estuvimos y estamos realizando. El método de Raster y las casas peronistas, para entrar ya a la parte científica brevemente, las casas peronistas son, en su propia realidad, son unidades de militancia política que incumben a 9 manzanas, o no a ser las Raster de la geografía humana o antropogeografía de un barrio o vecindad. Es una unidad política que desarrolla el modelo de Raster, creado por un politólogo y geógrafo alemán llamado Friedrich Raster, que creó también el concepto y sistema de geografía humana. Entonces, la Casa Peronista es un dispositivo político del método de Raster, sobre el que Perón montó, o sea, ese dispositivo político lo vinculó directamente con movimiento obrero organizado, y el resultado en la política económica fue trabajo céntrica. El país se capitalizó con trabajo acumulado, ¿sí? Y en lo sociopolítico fue el pueblo con poder de gobierno, nada más y nada menos, ¿no? Las casas peronistas son unidades de militancia política que abarcan 9 manzanas, como dije, de la zona específica de un barrio y de un circuito electoral. Esto se enmarca dentro de la geografía humana o antropogeografía, conceptos desarrollados por este geógrafo y politólogo alemán Ratzer, quien también creó el método Raster. La práctica de casas peronistas son casas de familia, simple, no son locales políticos, donde se llevan a cabo actividades políticas como se pueden llevar en cualquiera de las otras casas de esas 9 manzanas. Y algunas especialmente, además se hace eso, después contribuyen a socializar la comunidad, y las mesas temáticas generalmente funcionan en viviendas distintas, en familias distintas. Algunas especialmente de eventos sociales, como por ejemplo homenajes a figuras destacadas del peronismo, como Eva Perón. También se utilizan para rendir tributo a militantes, dirigentes peronistas, como sucedió, por ejemplo, la inauguración de la casa peronista y unidad, que se llamaba Unidad y Lealtad, donde se manejó, por ejemplo, al compañero Ricardo Caíto Pené. En resumen, las casas peronistas son dispositivos políticos que se inscriben en el método Raster y la geografía humana y tienen un papel importante en la organización y promoción de las actividades políticas y sociales en el ámbito local. Pero además las casas peronistas poseen una estructura orgánica de 3 consejos de trabajo que poseen un banco de ideas similar a un think tank. El método Raster nos permite cuadra por cuadra, casa por casa y vecino por vecino realizar la preparación humana de un proceso político basado
en organizar y movilizar a los vecinos para obtener sus mejores ideas y propuestas. Ideas para desarrollar ese banco de ideas que con su posterior preparación técnica construimos los programas de un plan de gobierno y la base programática para una campaña electoral. El método de raster es una herramienta eficaz y efectiva para la preparación humana del proceso político. Además, podemos dentro del ámbito de la geografía humana relacionarlo con el concepto de rasterización que proviene del método de raster, este concepto de rasterización, que se refiere a la creación de capas raster a partir de información almacenada en otros modelos de datos, como el banco de ideas y los emergentes de este banco, que son las ideas propuestas vecinales y el desarrollo de los programas políticos vecinales. En la Casa Peronista se insertan las tres capas de raster, del método de raster: la capa territorial, la capa funcional y la capa sectorial. El método de raster es una forma de organizar y movilizar a los vecinos para obtener sus ideas y desarrollar un banco de ideas. Similar a un think tank, la rasterización también permite dividir un área en celdas regulares, lo que podría ser útil para analizar y organizar la información recopilada de los vecinos, donde se destacan dos ejes fundamentales y críticos en la conducción política, que son el espacio geográfico humano y el tiempo de proceso político consumido. Fundamental. Si no, discúlpenme, es un dirigente político que camina por la calle con un balde en la cabeza. Por eso también es interesante saber ver más cómo se modifica la conducta política social, especialmente con el método de raster en el contexto político actual, basado en liderazgos solitarios, como específicamente con el método de raster en el contexto público actual, basado en liderazgos solitarios evidentes de dirigentes sin gente, o sea, de diris. En su etapa primaria de organización, la Casa Peronista es una casa de familia anfitriona, decidida y encargada de coordinar la iniciación de esa movilización de vecinos. Su territorio sociopolítico de 9 manzanas o celdas es desarrollado en periodos regulares de 13 días, como dije anteriormente, consecutivos y permanentes de militancia vecinal. En sus primeros 13 días se ocupan 6 días para recorrer 6 cuadras por día, durante 40 minutos, no más, no hace falta más. 40 minutos militantes para entregar casa por casa un formulario o folleto temático para la propuesta vecinal de la idea propuesta del vecino. En los segundos 6 días se inscriben los vecinos para el plenario de ideas propuestas de los vecinos que asisten y que dura solo 90 minutos para hacer lectura de las ideas propuestas nada más y elegir aquellas prioritarias. El primer plenario es en el interior de la Casa Peronista y luego los posteriores en la vereda frente a la Casa Peronista, debido a que su crecimiento antropogeográfico es exponencial de 3. A los 26 días se reúnen 90 personas aproximadamente y a los 39 días de 3 periodos de militancia la participación plenaria de los vecinos ronda los 270 asistentes provenientes de las 9 manzanas o celdas de raster. Son 350 familias y unos 1.200 electores aproximadamente. La Casa Peronista, entonces, está experimentando un crecimiento exponencial en su participación vecinal en coeficiente de 3. En solo 39 días, divididos en 3 periodos de 13 días consecutivos, logran reunir aproximadamente 270 asistentes militantes de propuestas vecinales. Este crecimiento se debe en parte a su enfoque en la organización y a la participación comunitaria. Durante los primeros 6 días de cada periodo se dedican a recorrer las cuadras y entregar los formularios y propuestas a los vecinos. Luego, en los siguientes 6 días se inscriben, como dije, los vecinos para este plenario donde se eligen y aprueban las ideas propuestas más interesantes, ¿no? Es interesante destacar que el crecimiento exponencial se caracteriza por un aumento rápido y constante, como se explica en el impulso del crecimiento exponencial. En todo caso, la Casa Peronista está experimentando un crecimiento exponencial con una base de 3, lo que significa que su participación vecinal se triplica aproximadamente cada 13 días. Este modelo de crecimiento puede ser sostenible a corto plazo, pero es importante considerar factores como la capacidad de la organización para mantener el ritmo de crecimiento y la posibilidad de no alcanzar un punto de saturación. Pero tomamos como ejemplo
histórico que sucedió con la organización del Estado griego. Por ejemplo, volvemos de vuelta a lo griego, como tocamos al principio y ahora. Los antiguos griegos crearon la democracia a partir de la polis. ¿Y cómo no decaía la polis? En aquella época, estoy diciendo hace siglos atrás, o sea, esa polis que era una ciudad-estado, como podemos definir al que tenemos ahora más o menos, como vemos hoy nuestras localidades decaídas, y que para los griegos era la sociedad sobre la que se sostenía nada más y nada menos que el sistema democrático y su gobierno. Siempre se sostuvo mediante las acciones eficaces que, actuando como causas de todas las cosas, procedían produciendo las consecuencias deseadas. Acciones eficaces caracterizadas por la aparición continua de los hechos nuevos, es decir, de las ideas propuestas de los propios vecinos, que siempre eran distintas, siempre nuevas, y esto no satura nunca. Es así de simple, y esto no satura jamás. La democracia ateniense, que surgió de la antigua Grecia, estaba profundamente arraigada en la estructura de la polis, la ciudad-estado. La polis era una entidad autónoma que abarcaba no solo la ciudad en sí, sino también su territorio circundante y poblaciones rurales. La salud y la estabilidad de la polis eran fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Tenían un gran nivel de autoridad política en sus dirigentes porque los ciudadanos participaban directamente en la creación y aplicación de las reglas, los programas y proyectos de su comunidad organizada a través de ¿qué? De sus ideas propuestas. Incluso los grandes filósofos griegos consideraban a la polis como el espacio más natural para la práctica y desarrollo del filosofar, es decir, de la filosofía por la gran participación ciudadana. En ese contexto, las acciones eficaces se refieren a las prácticas y mecanismos políticos, sociales y económicos que permitan la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la gobernanza de la polis. Estas acciones, si volvieran hoy, ¿no?, incluían en aquella época, como hoy es tan necesaria, la participación en la Asamblea Popular o plenaria de las unidades militantes, que en griego le llamaban eclesía, con doble K, eclesía. El servicio en jurados, la elección de magistrados y la participación en festivales y rituales cívicos. La aparición continua de los hechos nuevos, de esas ideas propuestas de los vecinos, de esa antigua Grecia, que hoy necesitamos volver a instalar porque eso lo probó Perón. Perón era absolutamente, se apoyaba en Alejandro Magno de Macedonia, griego, se apoyaba en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino. Perón fue un estudioso de estos procesos. La aparición continua de los hechos nuevos, las ideas propuestas de los vecinos, es esencial para el dinamismo y la resistencia y la resiliencia, así como lo fue en la democracia ateniense, en la Grecia antigua. Es una urgente realidad y necesidad en nuestro tiempo. Este flujo constante de ideas y propuestas permitía a la polis adaptarse a los desafíos cambiantes, no solo de su entorno, sino de su contexto geopolítico, más allá de sus fronteras, y evolucionar en respuesta a las necesidades de sus ciudadanos siempre. En este sentido, la democracia ateniense se basaba en la idea de que la participación activa y la deliberación colectiva y ordenada en las casas de militancia de los ciudadanos eran esenciales para la toma de decisiones informadas y justas, es decir, en pleno ejercicio de la autoridad política democrática. Este enfoque en la participación ciudadana y en la deliberación colectiva sigue siendo una característica fundamental de las democracias modernas, aunque se han abandonado por modelos mediocres de lo circundante, perdiéndose irremediablemente poder político, culpando al pueblo siempre por sus malas opciones dirigenciales. Una buena parte de los análisis antropogeográficos se realizan sobre las capas raster territoriales y funcionales y sectoriales. Estas, por sus propias características, se prestan mejor a cierto tipo de análisis y la implementación de estos resulta más sencilla, por lo que lo habitual es encontrarlos implementados para ser empleados con capas de esta clase.
Compañeros, llegamos al fin de nuestro programa. Vamos a volver a insistir con este modelo para tener mayor información aún. Así que llegamos al fin de nuestro programa por la señal de las 17 horas. Les mando un gran abrazo. Les habló Omar Seijo. Gracias, querida Dayana, por la puesta al aire, como siempre, la operación de esta casa y familia militante que es Radio Rebelde. Les mando un gran abrazo, los saludo como siempre. Viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular, que es la revolución justicialista, basada casualmente en sus casas peronistas, en este método raster brillante que ya los griegos llevaban adelante antes de que inclusive se descubriera. Así que vaya a saber don Freddy Ratzer dónde se habrá inspirado, ¿no? Bueno, hasta el próximo martes a las 15 horas en Radio Rebelde con Justicialismo Peronista. Muchas gracias. Justicialismo Peronista, la voz del pueblo de Perón.